Boas noites, Vigo! Boas noites, Galicia! Buenas noches, España! Good night to everybody, to everyone, all around the world! Aquí estamos de nuevo. Otro año más, las gentes de Vigo queremos celebrar y arrancar en la Navidad. Queremos encender las luces de la alegría, queremos mostrar nuestra amistad, queremos vernos, sentirnos juntos, disfrutar juntos y vivir la Navidad juntos. Queremos que desde Vigo todo el mundo, en toda Galicia, en toda España, en la antigua Europa, disfruten con nosotros la Navidad. Porque tantas veces, cuando éramos niños, el espíritu de la Navidad, esta cultura, nos hacía sentir inmensamente felices. Y a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. Y hoy la queremos retomar. Queremos retomar esa cultura, la cultura de la Navidad. Para unos tradición, para otros religión, para otros cultura y para otros fiesta. Y eso es lo que nos mueve. Nos mueve sentirnos aquí, en toda la Puerta del Sol. Los que estáis allá arriba y estoy viendo hacia la parte alta de la Puerta del Sol, ¡boas noites! Los que estáis aquí en la zona del Gran Hotel, ¡boas noites! Los que están por todo Policarpo Sanz, por todo García Barbón, ¡boas noites! Los que estáis y las que estáis en Príncipe, en Urzay, ¡boas noites! Y a los que estáis en Doctor Cadaval, ¡boas noites! Y aquí así nos sentimos, juntos, en una ciudad que trabaja, laboriosa, que hace automóviles, automoción, que hace barcos, que pesca en todos los mares, océanos, que trabajamos porque sabemos que de nuestro trabajo depende esta ciudad. Y llevamos así, sintiendo que es nuestro trabajo, nuestra acción y nuestra capacidad de estar y de producir la que nos motiva, la que nos lleva adelante. Pero ahora desde tantos sectores profesionales, desde la Universidad de Vigo, desde los institutos de investigación, desde todos los avances tecnológicos que somos capaces de hacer, investigar y fabricar en esta ciudad. Y eso es lo que nos hace sentir aquí la Navidad, nuestra forma de ser. Saber que cada día, cada semana, cada mes y cada año cumplimos con nuestra tarea. Y ocupamos la globalización y estamos en el mundo y lanzamos satélites artificiales que en este momento, fabricados en Vigo, investigados en Vigo, en la universidad, están dando la vuelta a este planeta. Pues quiero que ellos lleven la luz de Vigo a todas partes. Nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestro saber. Pero somos una ciudad solidaria que no quiere que nadie en la crisis quede ladeado en las cunetas. Queremos que todos progresen en esta ciudad. Que tengamos la capacidad de decirnos a todos que todos vamos juntos en este proyecto colectivo que llamamos Vigo. Y eso es lo que recordaremos en el momento en el que encendamos las luces y la Navidad de Vigo, las luces de Vigo iluminen todo Vigo, toda Galicia, toda España, y queremos que también iluminen la vieja y buena Europa. Bueno, le voy a decir algo al alcalde de Nueva York, porque si no se lo digo no me quedo tranquilo.
I'm going to invite to the Mayor of New York, Bill de Blasio, to come to Vigo, just to enjoy the Christmas lights in Vigo with all of us, with all of you. We will be delighted if he comes here and he enjoys this Christmas with us, with all the people of Vigo, with all the people of Galicia, and with all the people of Spain. We think that New York is a very friendly city. And we want to tell to them, nevertheless, that our lights are the best in the world. Bueno, le debo decir algo al alcalde de Madrid. Le debo decir algo al alcalde de Madrid. Nosotros a Madrid la queremos mucho. Pero el alcalde de Madrid fue un osado retando al alcalde de Vigo en luces de Navidad. Y amistosamente y con todo cariño tengo que decir que no hubo competición. El oponente no compareció, el partido no se jugó porque quedamos solos con nuestras luces, que son las mejores del mundo. Algo le debo decir a la alcaldesa de Barcelona, algo le debo decir también, porque anteayer dijo algo de la calidad de las luces, que venga a Vigo y vea el arte de las luces de Navidad en esta ciudad, que las vea, que las disfrute con nosotros. Y le tengo que decir a toda España que estamos encantados de tender la mano de la amistad a los 8.131 ayuntamientos de España. Son nuestras amigas, nuestros amigos, y los queremos y las queremos a todos. Y os tengo que decir, a los que estáis aquí desde toda Galicia, desde Coruña, desde Lugo, desde Orense y desde el resto de Pontevedra, ¡bienvenidos a Vigo! Y le tengo que decir a los que estáis aquí de tantos sitios de España, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Asturias, de León, de Córdoba, de Valencia, de tantos lugares, de Canarias, de Baleares y de tantos lugares, que sois muy bienvenidos a Vigo. Pero en este paseo alguna gente me decía, vengo de Francia, vengo de Inglaterra, vengo de Suiza, vengo de Alemania, vengo de Italia. Bienvenidas todas y todos. Y a los que venís del otro lado del océano, de tantos lugares de las Américas, nuestro cariño y nuestro afecto. Pero me quiero dirigir a las de Vigo y a los de Vigo, a los que ocupáis todo este centro de esta ciudad, y os tengo que decir que os quiero y os quiero. Bueno, y toca encender las luces. Toca encender las luces, que es ese momento apasionante. Pero antes yo me quiero dirigir a estas mujeres y a estos hombres que estáis en primera fila. Sois los que hacéis la comunicación, los que hacéis las televisiones, las radios, las páginas web, los periódicos digitales, los periódicos impresos, los que hacéis la comunicación. Y os quiero agradecer la atención que le prestáis a esta ciudad. Os quiero agradecer vuestro trabajo, os quiero agradecer vuestra presencia aquí y el que todos estos días estuvierais hablando de Vigo y llevando nuestro mensaje de Navidad, de solidaridad, de belleza y de cultura por toda España. Os lo agradecemos en el alma. Muchas gracias y vamos a darles un gran aplauso. Pues se aproxima el momento y la atención, algunas y algunos los nervios, pero el deseo de todos. Yo me quiero dirigir a los que están aquí conmigo y a Cristina, mi mujer, que está ahí al lado, para agradeceros vuestro trabajo a todos los miembros del gobierno. Sin vosotras y sin vosotros todo esto no sería posible. Esta es la forma de trabajar, de hacer y de llevar adelante la ciudad. Y es el tiempo, es el momento, es la cuenta atrás.
y la vamos a iniciar desde 10 hasta 0. La vamos a corear y a contar todas y todos los que estamos aquí. Y arrancamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arrancan las luces de Vigo. ¡Viva Vigo! Vamos a continuar. Una vez ya que se están encendiendo todas las luces de la ciudad, vamos a empezar con la música. Vamos a empezar con la música y la luz haciendo poesía. Vamos a hacer la cuenta atrás y arrancaremos con la primera de nuestras canciones. Arrancaremos con Happy Christmas de John Lennon. El gran maestro. Vamos a contar de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So this is Christmas. What have you done? Another year over. Just begun, and so this is Christmas.